¿Quién no ha tenido alguna vez un problema? Ahora bien, una cosa muy diferente es tener un problema y estar preocupado por ese problema. Entonces vamos a ver una técnica muy útil para que podáis resolver los problemas y, lo que es más importante, que no tengáis preocupación por eso que está pasando, sino que os ocupéis de eso que sucede, que os ocupéis del problema. Bien, coge papel y lápiz. ¿Ya está? Ahora, escribe todos tus problemas, haz una lista, absolutamente todos los problemas, todas las cosas que te estén preocupando. ¿Lo tienes? Ahora, en una columna al lado de cada problema, coge el primer problema y escribe cómo lo vas a abordar. Abordar significa cómo lo vas a encarar, es decir, qué tipo de cosas puedes hacer al respecto a día de hoy. Pues voy a llamar a fulanito, voy a organizarme, voy a hacer resumen de tal, es decir, lo que se te ocurra, ¿vale? ¿Cómo vas a abordar ese problema? No cómo lo vas a solucionar, sino qué vas a hacer al respecto. Y escribe todo lo que piensas que puedes hacer al respecto de ese problema, ¿de acuerdo? Ahora, en la siguiente columna, es decir, ya esta es la tercera, tenemos 3 columnas, ¿de acuerdo? En la tercera columna vas a escribir con respecto a ese problema, problemas de magnitud comparable. Es decir, ¿qué es esto de magnitud comparable? Un problema similar a ese. Por ejemplo, si yo tengo el problema de que no tengo dinero, ¿qué sería de magnitud comparable? Es decir, ¿cuál sería un problema similar que me podría ocurrir? Pues me podría ocurrir que me dejase mi pareja, por ejemplo, o que tuviese un problema con mi hijo. ¿Sería de una magnitud comparable? ¿Sería lo mismo? ¿O que hubiese un terremoto en toda España? ¿Vale? Si para ti sería de magnitud comparable, con ese problema lo escribes, ¿vale? Escribes varios problemas de magnitud comparable, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vas a conseguir con esto es que vas a entrar en comunicación con ese problema. Vas a empezar a solucionar ese problema y vas a ver que van a empezar a surgir soluciones y además la preocupación se te va a ir.